Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Estamos en Profundidad de Campos, en conjunto con Radio Universidad Central de Chile. Eh, Hoy día vamos a conversar con una mujer porque este ambiente que se ha vivido en marzo, sin duda que demanda la voz femenina. La senadora Adriana Muñoz, representante del PPD en la Cámara Alta, en la región de Coquimbo. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Sergio. Aquí estoy contenta después de haber vivido un 8 de marzo maravilloso, una de las mayores movilizaciones sociales que ha tenido nuestro país yo diría, en los últimos 30 años. Ahora, hay un matiz de diferencia según los que observan estos fenómenos desde el punto de vista social y político entre el Mayo feminista y este M8, porque el Mayo feminista fue más bien de estudiantes universitarias, la educación superior, pero este fue tan masivo que incorporó a mucha más gente. ¿Usted ve esa diferencia también? Sí, yo creo que el movimiento feminista es muy diverso, el movimiento mujer es muy diverso, incorpora a organizaciones de distinto tipo y además cruza a toda la sociedad. Entonces yo creo que el mayo del año pasado, mayo 2018, fue un detonante del renacer de una fuerza social de mujeres, una fuerza feminista que había estado silenciada en los últimos años y que se había hablado de la condición de la mujer, de la situación de discriminación, de violencia, más desde el mundo institucional, desde el Estado, desde las leyes, que desde las propias mujeres de los distintos sectores sociales de nuestro país. Y el mayo del 2018 fue esa irrupción de rabia, de mucha ira. Vimos a las mujeres muy indignadas marchando en todas las regiones del país, no fue un tema centralizado en Santiago, en Valparaíso, en las grandes ciudades, se dio en todo Chile. Y yo creo que en el marco del abuso que se empezó a sentir en distintos lugares y las denuncias que se atrevieron a hacer muchas mujeres universitarias en sus universidades, profesoras, alumnas, y también lo que ha sucedido con Natalia Rifo, que fue una figura emblemática del abuso y también de la falta de justicia para estos casos de violencia extrema hacia las mujeres. Entonces creo yo que después de muchos años de un silencio de movilización, no es que la agenda feminista, la propuesta de las mujeres haya estado al margen, ha estado siempre en el debate. Pero acá yo creo lo importante del año pasado, de mayo de 2018, fue la primera señal de voz fuerte movilizada en las calles. Y hoy día, el 8 de marzo recién pasado, viene, creo yo, entusiasmada muchas organizaciones de ver que sí es posible que las mujeres se tomen la calle, que sí es posible que la propuesta, la demanda de las mujeres surja desde la movilización y no solamente como una respuesta institucional. Entonces, a mí me alegró mucho ver la transversalidad de los temas de las mujeres, porque no solamente se expresa la discriminación de la mujer en la magnitud dramática de la violencia que estamos viviendo, en física, psicológica, sexual, el femicidio, que es lo más visible de la violencia, sino que la violencia se vive todos los días. Y a mí me gustó mucho ver mujeres temporeras cómo marchaban el 8 de marzo planteando sus demandas, porque las mujeres temporeras viven horarios extremos, jornadas extremas, están bajo los plaguicidas, están a todo sol, realmente están en unas condiciones muy, muy desmedradas y ellas sienten que aquello, la doble discriminación que viven, porque ya los trabajadores de temporada son abusados, son explotados, pero las mujeres temporeras es una doble discriminación, una doble explotación. También salen las mujeres, ¿cierto? Periodistas, salen las mujeres del teatro, las actrices, salen las científicas, salen las mujeres de la música, hay organizaciones de mujeres músicas, salen las mujeres también que tienen organizaciones empresariales que se dedican al estudio de las mujeres en el mundo de la empresa, de la finanza. O sea, hay una transversalidad de organizaciones que abordan todas las situaciones que viven las mujeres en la sociedad. Entonces creo que esta marcha de recién pasada ha sido una marcha que expresa esta, digamos, discriminación que viven las mujeres por el hecho de ser mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. No solamente la viven las mujeres temporeras o las mujeres dueñas de casa que son asesinadas o las mujeres, ¿cierto?, en los barrios que son asaltadas, violadas,
sino que lo viven las mujeres en todos los sectores sociales, sean empresariales, sean artísticos, sean del mundo de la cultura, de la ciencia. Yo creo que fue una expresión de mucha riqueza, de la profundidad que hoy día las mujeres sienten que está su condición de discriminación y de rol muy secundario que juegan en la sociedad. Senadora Adriana Muñoz, cuando uno ve este fenómeno, uno dice, bueno, aquí está operando un cambio cultural, pero este cambio cultural, ¿qué sustento tiene en el plano político institucional? Ha habido avances, pero esos avances todo indica que son insuficientes. ¿Cómo ve usted la perspectiva para este 2019 en los términos que se han planteado las mujeres con un petitorio que tiene una gran diversidad, que incluso ha sido criticado porque dice que está atrapado por la izquierda o por otros sectores radicalizados, pero que sin embargo representa a muchos grupos que son muy distintos unos de otros, pero que tienen relación con el género femenino? Sí, a raíz de la convocatoria del movimiento feminista de llamar a una huelga de feminista, una huelga de las mujeres, hubo voces que decían que esto era politizar el movimiento de mujeres. Y yo lo he dicho en varias partes, eso es no comprender nada de lo que las mujeres históricamente han hecho. La lucha de las mujeres por su condición, por sus reivindicaciones, la lucha feminista empieza a finales del siglo XIX en nuestro país. Sigue todo el siglo XX cuando logramos el derecho a voto. El derecho a voto se logra con una transversalidad también, a través de los clubes de señoras que representaban el sector más aristocrático, los círculos de lectura, que eran las mujeres de sectores medios, que ya habían empezado a incursionar en la universidad, habían Amanda Labarca, por ejemplo. Amanda Labarca, la Galena Cafarena, bueno, tantas mujeres que empiezan, los centros Belén de Zárraga, en el norte, que empiezan a involucrarse en luchas sociales de la salitrera. O sea, hay una gama también de organizaciones diversas de mujeres y que se movilizan transversalmente por el derecho a voto y en forma autónoma. El Partido Cívico Femenino dice en su estatuto que tienen autonomía total de los partidos políticos y las religiones. Reivindican la autonomía de las mujeres para plantear ellas con fuerza sus objetivos. Lo mismo sucede hoy día. Hoy día decían que esto era una movilización contra el gobierno del presidente Piñera y no es así. Los movimientos de mujeres feministas interpelan gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, porque ninguno logra dar respuesta de la magnitud del cambio cultural que hay que hacer para humanizar la vida de las mujeres. Entonces, cuando dicen, mire, esto, el feminismo no se lo podemos dejar a la izquierda, como he escuchado algunas voces, eso es una falta de conocimiento absoluto de lo que es el movimiento de mujeres, de lo que son la radicalidad y la demanda de los movimientos de mujeres. Y las mujeres somos transgresoras, porque tenemos que pelear por derechos que están entregados como naturales a los hombres. O sea, el derecho a educarse tuvo que ser producto de una movilización durante largos años en el siglo XX, final del siglo XIX, principio del XX, para lograr ir a un colegio, después ir a la universidad, después lograr el derecho a voto. Entonces, si uno no es transgresor o transgresora de ir contra el sistema, no se logra los derechos que de verdad han pasado como que no le pertenecen a las mujeres. Y eso es lo que yo hoy día veo como una mala educación, diría yo, en lo que es el movimiento de mujeres, en lo que es el movimiento feminista, que yo les recomendaría que lean la historia del movimiento de mujeres, que es rica, que es profunda, es diversa, y que traten de entender lo que está pasando hoy día. Se lo recomiendo a los gobiernos, porque si no van a dar palos de ciego. ¿Ah? Y acá en el Parlamento lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que la agenda de mujeres, la agenda feminista que la hemos asumido del año 90 hasta ahora, no es una agenda que usted pueda decir, miren, competencia. Yo he escuchado integrantes del gobierno del presidente Piñera diciendo que ni un gobierno ha hecho más por las mujeres que este en un año, ¿ah? O en 4 años anteriores. Eso también es no comprender nada, porque si no, si estamos metidos en esa pequeñez de competencia de gobierno, nunca vamos a avanzar en una política de Estado, en un cambio civilizatorio, cultural profundo en la condición de las mujeres. Entonces, cuando yo digo como legisladora, que vengo hace hartos años trabajando en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, y miro la agenda, lo que nosotros, las feministas y la del movimiento de mujeres, que se desarrolló durante la dictadura, que nos articulamos en la dictadura, que empezamos a plantear
en los procesos de democratización del país, nosotros decíamos, bueno, democracia en el país, pero también en la casa. Hicimos una agenda de temas de que propusimos a los gobiernos democráticos que se iniciaban en los años 90, una agenda con la violencia de género. El primer proyecto de violencia intrafamiliar lo presenté yo con el diputado Sergio Aguiló, y era violencia contra la mujer, no era violencia intrafamiliar. Entonces, las mayorías y minorías y las visiones culturales, religiosas, políticas en el Parlamento fueron desvirtuando la profundidad de los cambios que ya en los años 90 muchas de nosotras, las que nos hemos identificado siempre como feministas, queríamos hacer. Lo mismo sucedió con la comisión, que hoy día se llama Comisión de Familia en la Cámara de Diputados. Nosotros decíamos que fuera Comisión de la Mujer. Después las componendas, los debates y terminó en Comisión de Familia. Vale decir, había una visión en los inicios de los años 90, en la transición y posteriormente ya en la consolidación de la democracia, bastante que podaba, que tuteló la radicalidad de las demandas de las mujeres. Y hoy día, porque eso se desvirtuó en su profundidad, la ley, que es un instrumento fundamental para hacer cambio, para educar, como se desvirtuó el hecho que la violencia contra la mujer no solo ocurre en la familia, sino que es violencia de género. Me ocurre a mí donde esté por el hecho de ser mujer. Voy en una calle y si me asaltan y me violan, es violencia de género. Si ocurre un asesinato a mujeres, no solamente en la pareja, o ex conviviente o conviviente, o esposo o ex esposo, sino que me ocurre en un pololeo o en una relación esporádica, no es femicidio. Entonces, se fue podando, yo soy autora de todas esas leyes, pero doy cuenta viva, soy testimonio vivo de lo que nos costó instalar el tema y cómo se podaron las propuestas. Entonces, creo que hoy día, con esta masividad del movimiento feminista, el Parlamento tiene que escuchar que hoy día tenemos que redefinir muchos conceptos en las leyes y sobre todo procedimientos y aplicación de la ley. Senadora Diana Muñoz, cuando uno ve este vistazo histórico que echa usted, uno recuerda, por ejemplo, a la doctora Eloísa Díaz, que es la primera médica que se forma en Chile, y ella tenía que ir a clases con la mamá y las clases las escuchaba detrás de un biombo. O sea, no tenía contacto visual con sus compañeros de curso, que por supuesto eran todos varones. De ese momento de la historia, digamos, que forma parte de la vida de las mujeres en nuestro país, al momento actual, donde hay un planteamiento que dice relación con los derechos de la mujer. Por ejemplo, en una ISAPRE las mujeres pagan más, en una ISAPRE las mujeres tienen exclusiones, en el caso de la AFP las mujeres tienen lagunas porque destinan un tiempo a la crianza de los hijos. ¿Eso usted cree que en este año, el próximo, será posible de corregirlo o vamos a seguir en los próximos años siempre con esta espina clavada en el corazón de la sociedad? Yo creo que esos cambios hay que seguirlos impulsando. No podemos avanzar en un debate de reforma previsional sin considerar la dimensión de género de la previsión. O sea, en este sistema actual de AFP, las mujeres reproducimos en la pensión que logramos construir, reproducimos nuestra posición en el mercado de trabajo. Las mujeres en Chile se incorporan al mercado de trabajo en una proporción, un porcentaje inferior al resto de las mujeres de América Latina. No llegamos al 46, 48%, en otros países está sobre el 54%. Punto uno, somos pocas mujeres las que ingresamos al trabajo remunerado, porque trabajamos todo el día en el trabajo doméstico, pero que no es remunerado ni visibilizado con la importancia que tiene el trabajo doméstico para el desarrollo de una economía. Pero las que logran entrar al mercado de trabajo remunerado, entran, aunque tengan estudios, y yo creo que incluso la brecha salarial aumenta en la medida que las mujeres tienen más educación. O sea, donde hay mujeres en el sistema financiero que tienen magíster, doctorado, ganan 30, 35% menos que un compañero varón que tiene los mismos títulos y los mismos estudios. Si se incorpora al mercado de trabajo sin tener capacitación, ¿a dónde entran las mujeres? Aquellos oficios del mercado laboral que son una proyección de su capacitación temprana como mujeres. Entran a hacer camas, como mucama en los hoteles, porque de chiquititas sabemos hacer las camas, a limpiar, a cocinar, a cuidar niños, niñas. Es una proyección de lo que la mujer, así como normalmente debe saber hacer. Y cuando entra al mercado de trabajo sin educarse, sin capacitarse, llega a esos oficios donde se les paga realmente poco. Y la mujer que logró trabajar, tiene este ingreso, se embaraza,
sale del mercado de trabajo por la maternidad. Y la maternidad son un año fuera, no cotiza, no tiene cotización previsional, queda una laguna previsional. Entonces, si usted le junta bajo sueldo, lagunas previsionales, tiene, además de la brecha salarial, tiene una brecha previsional que es cercana al 40%. Entonces, aquí hay una segmentación del mercado de trabajo que es discriminación, que es sexismo, que es patriarcado, que es machismo, porque se paga a las mujeres menos. Por otro lado, la maternidad recae solamente en las mujeres, porque las salas cuna no dan abasto. Hoy día hay un proyecto de ley para hacer sala cuna universal, que no es tan universal. O sea, toda la carga de la maternidad y la reproducción de los chilenos y las chilenas cae sobre las mujeres, y eso rebota posteriormente en una mala pensión. Y lo mismo en salud, pues. Las ISAPRES tienen ¿cómo se llama? La tarifa del derecho a útero, que también castiga la maternidad. Son más caros los planes de las mujeres porque se embarazan. Estamos conversando con la senadora Adriana Muñoz del PPD, región de Coquimbo, aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Hacemos una pausa porque tenemos bastante más para seguir dialogando a través de todo el país. Espérenos. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos, con la senadora Adriana Muñoz del PPD, representante de la región de Coquimbo. Qué diversa es la región de Coquimbo. Muy diversa. La gente conoce más la costa, pero el Valle de Elqui es muy visitado especialmente por los extranjeros, ¿no? Así es. Es una región bellísima, y lo que más se conoce, bueno, es la provincia de Elqui, donde está el valle, que es maravilloso, que tiene poderes esotéricos según muchos de los que están allá, y también Coquimbo, Serena. Sin embargo, el resto, yo estuve muchos años siendo diputada por la zona sur, por Choapa o Limarí, son maravillosos, son valles preciosos, unos paisajes muy lindos, y el valor quizás mayor de esa zona es su gente. La gente es maravillosa, cálida, cariñosa, afable, acogedora. Es una región muy hermosa, así es que feliz de representarla. Uno de los puntos críticos que tenemos en el último tiempo a nivel mundial, y Chile no está ajeno, es el problema del agua. Diría yo que la región de Coquimbo, mirado desde afuera, es la que menos problema tiene, pero hay una preocupación latente porque se hicieron embalses, hay acumulación de agua, digamos, se puede enfrentar un año con cierta sequía. Pero, sin embargo, ahí el manejo del agua y de cómo se utiliza el recurso sigue siendo un problema. No solamente ahí, hay otros sectores que son más críticos, por ejemplo, la región de Valparaíso, en Petorca, donde la gente tiene que ir a buscar agua a unos camiones aljibes para poder consumir, para preparar su desayuno, su almuerzo, incluso para bañarse. ¿Cómo ve usted este problema del agua? ¿Cree que lo estamos abordando con la profundidad que se requiere ahora? Bueno, yo creo que como Estado de Chile nos estamos haciendo los lesos con la gravedad y la magnitud de la crisis del agua y de la conflictividad territorial del agua. Por cierto que el cambio climático llegó para quedarse, y vemos que esto es planetario, lluvias, aluviones en todo el mundo. La experiencia que tuvimos en el norte grande fue terrible. Eso es un signo real de un cambio climático ya muy avanzado, muy desarrollado, lo que pasa en la Antártica, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros no, como país, yo digo un gobierno, otro gobierno, el país, el Estado, no nos detengamos a tomar en serio lo que está sucediendo, estamos hipotecando la existencia del país, la vida del país, la estamos dejando un país destrozado a las futuras generaciones. Hoy día teníamos en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado invitados a 4 o 5 empresas productores de palta de aquí de la región de Valparaíso. Y esto a raíz que la conflictividad por el agua surgió con mucha fuerza acá en esta región. Usted me decía, la región de Coquimbo, por cierto, tenemos una sequía estructural de más de 15 años. Allá, claro, todos nos decían hoy día, los representantes de estas empresas de palta, productores de palta, bueno, la suerte de la región de Coquimbo es que tienen 10 o 11 embalses. Claro, nosotros estamos súper orgullosos de lo que hicieron nuestras autoridades del siglo pasado, que fueron visionarios y detuvieron el desierto a través de estas grandes obras de embalse. Y por cierto,
No hay un impacto tan severo en la agricultura como puede haber acá en la región de Valparaíso u otras regiones. Sin embargo, cuando estos empresarios, representantes de las empresas, nos dicen, mira, en realidad aquí en la región de Valparaíso el problema de la falta de agua es porque el Estado ha sido negligente, no ha construido embalses. O sea, todos echan de menos el embalse Punilla al Norte que inició, o sea, en 1929 se inició la idea de construir e impulsó con mucha fuerza el presidente Salvador Allende. Entonces todos echan de menos aquello. Pero, y sin embargo no ha habido avance, por cierto, uno mira la región de Coquimbo y mira Valparaíso, hay una diferencia muy grande en relación a estas infraestructuras de riego. Pero esa no es, yo les decía a ellos, no es la responsabilidad, o sea, no es el factor central para que exista escasez tan severa aquí en Valparaíso, en todo el país y en la región de Coquimbo. Acá hay un tema muy profundo del marco normativo que tenemos, ¿cierto? El marco normativo data el Código de Agua del año 1981, que no se debatió con nadie, pues estábamos en época de dictadura, se impone este Código de Agua. Segundo lugar, en el año 1981 no estaba este escenario de cambio climático y de escasez hídrica tan profunda como hay hoy día. Entonces las normas que están hoy día rigiendo el uso y la gestión del agua, la administración del agua, en mi opinión están absolutamente obsoletas. Y ha habido acá en este Congreso un debate político que ha hecho imposible que un proyecto de ley que data del 2012, la expresidenta Bachelet en 2014 presenta una indicación sustitutiva, se aprueba en el Senado, en la Cámara, se aprueba en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, y hace 1 año y medio, casi 2 años, está en la Comisión de Agricultura, por problemas políticos y de intereses económicos en los distintos sectores. Entonces, creo que ahí está el defecto, el foco de no querer entender que hoy día todos tenemos que ceder. O sea, no podemos tener la misma cantidad de agua como la teníamos el año 81. Hoy día hay escasez y ¿quién está pagando los platos rotos de esta escasez? Son las personas. Hay dos factores. Por último, hay que decir que ha crecido la población, pero al mismo tiempo este cambio climático también ha ido incrementándose. Claro, crece la población, crecen las inversiones productivas, la actividad productiva, hay más minería, hay más agricultura, hay más generación eléctrica, ¿cierto? Hay más población, todo hay mucho más demanda de agua en un escenario donde la oferta tiende a decrecer. Entonces, ¿cómo hacemos para que el acceso al agua sea equitativo y sea democrático? Porque hoy día, al no tener normas, al no tener instrumentos de gestión y de administración que permitan ir adecuando el uso del agua a la nueva realidad, tenemos conflictos territoriales en todas partes. Tenemos una situación en que la gente que no tiene agua para la bebida humana se siente desmedrada por este sistema. En mi región de Coquimbo, con todos estos embalses, tiene más de 40.000 personas que tienen que vivir del camión aljibe. Sí, ¿eh? Claro. Ahora, hay sectores políticos que son más reticentes a democratizar la propiedad del agua o el uso del agua. Así es, bueno, nosotros desde el año 2014 hasta el 2017 más o menos en la Comisión de Recursos Hídricos tramitamos una reforma constitucional, que lo que hicimos fue refundir 9 o 10 mociones que había de distintos senadores y senadoras durante todos estos como 10 años, para hacer una propuesta de reforma a la Constitución en relación a el agua. Y por cierto, se votó, las comisiones son transversales, estamos todos los sectores representados. Fue bastante, yo diría, transversal el apoyo y digamos, y la votación en relación al agua como prioritario, como para el consumo humano, consagrarlo así en la Constitución, los manejos integrados de las cuencas, etc. Donde no hemos podido hacer la modificación es en el artículo 19, numeral 23 y 24, que establece la propiedad privada del agua. Y ese tema ha sido materia de análisis en muchos países, donde está bien que el agua se entregue, ¿cierto?, a los productores, porque requieren seguridad de riego, no estar ahí permanentemente en incertidumbre que me dieron el agua por unos añitos y yo no voy a poder, son grandes inversiones, requieren crédito. ¿20 años es poco? Hoy día en Chile es indefinido, ¿ah? Es indefinido, o sea, no hay plazo para... Se está planteando que para el futuro... 30 años. 30 años. 30 años. Hay países que tienen hasta 50 años. ¿Ah? Pero lo importante es que mientras un privado, un particular,
se apropia de un derecho de aprovechamiento de agua, porque eso es lo que hace. No es que el agua se le entregue a él porque el agua es un bien nacional de uso público. ¿Ah? Lo que se le entrega es un derecho para aprovechar esa agua por el tiempo que ellos, lo que propone la reforma, por el tiempo que ellos digan. Ya puede ser la ley 30 años, puede ser 50 años. Pero hoy día es absolutamente al infinito. ¿Ah? Y no es solamente el tema de temporalidad, es el tema de los mecanismos de fiscalización y regulación que tiene el Estado para comprobar que esa agua efectivamente se está usando. ¿No? Porque es muy débil lo que hay en el código. Se dice, mire, si usted pidió agua para riego, ¿no? Yo voy a ir como Dirección General de Agua a fiscalizar si usted tiene una boca toma. ¿No? O sea, si tiene un cemento ahí puesto, si tiene una infraestructura, ya está usando el agua. Puede ser que esa boca toma esté instalada y no se esté usando, pero eso no se sabe. Entonces, ¿cuál es el tema? Porque esto se plantea, no es un tema ideológico, ni de la izquierda, ni de querer ir contra la propiedad privada, sino que es un tema que en un escenario de escasez de cambio climático, el Estado, que somos todos los chilenos, sobre un bien nacional de uso público que es de todos los chilenos y chilenas, tiene que tener un resguardo para decir, mire, usted pidió para plantar tantas hectáreas de arándanos, de nueces, etcétera, ya está bien, usted lo está haciendo. Y le renovamos el derecho y usted sigue produciendo. Pero sucede que hay personas que piden los 500 litros por segundo, por poner un ejemplo, y se lo guardan en el bolsillo, no producen. Ahora, yo leí no hace mucho una nota que daba cuenta de un hecho ocurrido ahí en el sector de Buin, Paine, donde una viña, por ejemplo, hacía sondajes en pozos para extraer el agua en forma ilícita. Incluso se hizo una canalización haciendo uso, digamos, de una carretera pública por el costado, y que eso fue sancionado y se le pidió a la empresa en la sanción que retirara las tuberías, pues la empresa dice que no tiene los recursos para retirar las tuberías y sigue funcionando igual. Esta situación es como alguien que comete una infracción, pero deja de cumplir con la orden que se le da y sigue todo igual que antes. ¿Eso se puede evitar o no? Bueno, eso es la debilidad que yo hablo de los instrumentos de fiscalización y regulación que tiene el Estado de Chile. Hace poco, ¿cierto?, hubo una reforma al Código de Agua, una de las reformas que se hizo para entregar a la Dirección General de Agua mayor facultades de fiscalización, de información, ¿cierto?, y de sanción a este tipo de hechos. Porque el robo de agua, bueno, el Igua, Petorca, tenemos muchos ejemplos, en mi región de Coquimbo igualmente, son los propios productores, los pequeños productores, los pequeños agricultores, los que están fiscalizando en terreno, porque es a ellos a los que les perjudica. Meten un dron, ¿cierto?, en el río y de repente se le secan todas las plantaciones a pequeños agricultores. Claro. Entonces, ¿qué facultades tiene? Bueno, llamamos a la DGA, que vaya un inspector, que fiscalice y que no nos quedamos tranquilos hasta que saque el dron, hasta que saque la bomba. Entonces, el dren, perdón, saca la bomba, saca el dren. Después, de alguna manera, como usted bien dice, aparece el dren de nuevo. Ahora, senadora, hay desafíos para este 2019, se habla mucho de la reforma tributaria del gobierno, se habla también de la reforma a las pensiones, se habla del tema de seguridad. ¿Esos son los desafíos que tiene el Parlamento o piensa que hay otros más también que agregar? Bueno, yo creo que un gran desafío es avanzar en el Código de Agua. El agua es esencial para la vida de las personas y es esencial para la vida humana, o sea, en el sentido de producir. Tampoco un país puede quedar sin agricultura, sin minería, sin generación eléctrica. Entonces hay que regular y hay que tener una normativa del siglo XXI. Por cierto que el sistema previsional es importante. Yo creo que no puede discutirse separado de la reforma tributaria. Porque si la reforma tributaria está orientada a disminuir impuestos a los ricos, vamos a tener una pérdida de ingreso fiscal que no se condice con los 3.500 millones de dólares que dice el gobierno que cuesta la reforma previsional. Entonces, yo creo que aquí hay que sincerar hacia dónde vamos. Si queremos construir una sociedad más humana, más justa, más equitativa, tenemos que poner las cartas sobre la mesa. Poner las cartas sobre la mesa porque ni siquiera termina de implementarse una reforma que se aprobó el año 2014, 2015 y 2016 ya por un tema ideológico. Yo creo que aquí el presidente Piñera tiene que responder a quienes confiaron en que le iban a rebajar los impuestos. Y por otro lado hay un país que está esperanzado en que mejoren las pensiones. Creo yo que hay que ser bien sincero y decir que las pensiones en este sistema FP nunca van a mejorar, nunca. Porque aunque aumentemos
del 10% que contribuyen solo los trabajadores. En este país, uno de los pocos países, creo que el único o segundo país del mundo, en que solo los trabajadores y trabajadoras contribuyen en un 10% que se les saca de su ingreso. Los empleadores no ponen nada. Entonces, por cierto, con un 10% no puede ser un fondo de ahorro previsional fuerte, denso, no, es débil. Ahora se dice ya, metámosles 4%, 5% en régimen, de aquí a varios años más, que van a cotizar los empleadores. 15% ya, póngale 16, 17%. Pero hay otro componente importante en este sistema de capitalización individual, que son las AFP, que es el componente rentabilidad de las inversiones. Porque las AFP hacen negocio con nuestras contribuciones, con nuestras cotizaciones. Entonces, ¿qué hace la AFP? Invierte en instrumentos financieros, ¿cierto? En empresas, ¿cómo se llama? En la bolsa, en En la acciones. bolsa, en acciones, en fondos mutuos. Bueno, y lentamente nos hemos ido dando cuenta que esos instrumentos financieros se han ido debilitando y la rentabilidad de la AFP ha ido bajando del fondo. De un 8% que tenía a los inicios, hoy día va en 4%. Entonces, usted aunque le ponga 10, 15, 20% de cotización, ¿ah? Va a tener una debilidad por el otro lado, que eso que están haciendo negocio la AFP no renta, no da rentabilidad. Entonces su pensión va a ser siempre escuálida. Senadora, usted representa a la región de Coquimbo y le quiero hacer una pregunta así como al final de esta conversación. Hay una inversión muy importante con este cambio de nombre de Transantiago a Red. Esa inversión que hace el gobierno con este cambio de logotipo, de colores y todo eso, tiene un costo. ¿Hay alguna retribución para las regiones en el sistema de transporte pasajero? Bueno, yo creo que es por lo que he leído en los medios, el cambio de nombre tiene un costo de 500 millones de pesos. ¿No? Nosotros en las regiones no tenemos una verdadera retribución. Siempre peleamos aquí cuando está el financiamiento que le entrega el Estado al Transantiago, un peso para el Transantiago, un peso para las regiones, un peso para el metro, pero eso al final se transforma en una bolsa de recursos que llega a ser administrado por el gobierno regional de turno. Yo no digo que este color, este otro color, o sea, ahí de verdad no hay una política real de aplicación y de inversión de este fondo de la ley espejo para el transporte público en nuestras regiones. Fíjense que nosotros tenemos en la región de Coquimbo, el año 2014, apenas asumió la presidenta Bachelet, empezamos una serie de personas a tratar de instalar el proyecto del tranvía en la región de Coquimbo para la conurbación Serena-Coquimbo. Porque usted, una ciudad tan turística, tan preciosa como Serena, como Coquimbo, que recibe miles de turistas nacionales y extranjeros, es infernal transportarse en esos meses, y todo el año, pero más en verano. Es un taco, es una aglomeración de vehículos feroz. ¿Y se va a hacer el sistema o no? Y quedó hecho el proyecto, faltan unos certificados que no ha querido dar el MOP hasta ahora para llamar a la licitación. Están hechos todos los estudios y faltan solamente un certificado de un estudio complementario que quedaron solicitados desde el año pasado. ¿Ese es un tranvía interurbano? Es un tranvía en la conurbación interurbano, que es como un vagón del metro que transporta a los pasajeros entre Serena, Coquimbo, incluso llegando al sector de las compañías, al sector alto en Serena, y que por cierto va a descomprimir el tráfico. No solamente un tema de no contaminar, porque hoy día los buses, pero también descomprime. Y no tenemos recursos para aquello. Entonces, por cierto, que sería bueno preguntar que con estas 500 millones, aunque no se resuelve una obra de esa naturaleza, sí pueden ir, ¿cierto?, un chanchito a ser ahorrado para el buen transporte en mi región y en otras regiones que lo requieren, por cierto, de manera urgente. Bueno, el Ministerio de Obras Públicas del gobierno del presidente Piñera tiene la palabra. Senadora Adriana Muñoz, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado. Y tenemos todo un año por delante, hay mucha temática para abordar aquí, así que le agradecemos nuevamente. Gracias, muchas gracias, Sergio. A usted será hasta la vista a través de Radio Universidad Central, el canal del Senado, para todo el país.